Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Galindo y el día de hoy vamos a empezar el tercer capítulo de SQL Server Integration Service utilizando For Each Loop Container. Aquí podemos ver archivos de Excel y de texto plano en los cuales queremos integrarlos a una sola base de datos que se encuentra dentro de SQL Server. Como vemos, todos tienen un común denominador que es Perú y productos, que van a entrar a estas dos tablas que podemos ver aquí. Como vemos, está todo vacío. Si seleccionamos y ejecutamos, no tenemos ningún registro. Nosotros queremos aplicar lo que es For Each Loop Container para poder entrar en este directorio y poner todos los archivos dentro. Como vemos, tenemos un archivo en Excel con 7 filas y en realidad cada uno de los archivos que cuentan aquí tienen 7 filas, los archivos de Excel, y los archivos de texto plano cuentan con 12 filas. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro proyecto y establecer lo que son las conexiones. Vamos a clic secundario, nuevo conexión, y vamos a establecer las conexiones SQL, que en este caso es a donde va a recibir. Yo ya tengo establecidas mis conexiones, así que voy a elegir la base de datos. Ahora vamos a establecer nuestra conexión en Excel. Elegimos nuestra carpeta, elegimos cualquier directorio que tengamos aquí. En este caso va a ser Perubica. Escribimos el nombre. Y damos clic en OK. Establecemos la versión y damos clic en OK. Ahora vamos a establecer nuestra conexión de texto plano. Nueva conexión y en flat file. Aquí escribimos lo que es el nombre de nuestra conexión para poder reconocerla posteriormente. Elegimos nuestro archivo. Como mencioné anteriormente, no es necesario hacer los 28 conexiones que tenemos aquí, simplemente una de cada tipo. En este caso voy a utilizar productos ICAS texto. Vamos a establecer nuestros delimitadores y vamos a ver nuestras columnas, las columnas que tenemos dentro de nuestros datos. Ahora vamos a proceder a renombrarlos. Una vez que están renombrados, vamos a convertirlos a paquetes de conexión. Esto con el fin de que podamos ver en posteriores momentos lo que son las variables en las expresiones dentro de nuestras conexiones. Esto es muy importante para el momento que utilicemos el For Each Loop Container. Ahora sí, vamos a hacer lo que es lo más importante, que es empezar con las tareas dentro del Control Flow. Primero vamos a utilizar una tarea de script, la cual nos va a permitir limpiar nuestra base de datos o los datos que se encuentran dentro de las tablas. Establecemos la conexión de SQL y establecemos el script, que va a ser borrar desde la tabla usuarios. Damos clic en OK y vemos que desaparece la X. Ahora sí, vamos a unirlo con este contenedor. Existen 3 tipos de contenedores, pero en este caso vamos a utilizar For Each Loop Container. Conectamos y una vez que estamos aquí dentro vamos a proceder a lo que es la configuración de nuestro contenedor. Ya tenemos aquí escrito el nombre. Ahora vamos a elegir el folder. En este caso solamente copiamos el directorio, en este caso es mi carpeta de example. Y aquí en Files escribimos solamente el archivo que necesitamos. Pero como dije,
todos deberían tener un común denominador. En este caso, como vemos, el común de nuestro directorio es Perú. Lo demás varía. Como varía, vamos a ponerle un comodín que vendría a ser un asterisco con la extensión y vamos a marcar full qualifier. Una vez realizado esto, vamos a crear una nueva variable en variable mapping. Una vez realizado esto, vamos a crearla, vamos a renombrar esta variable que es muy importante. Renombramos como usuario, el namespace como file name, el tipo es muy importante que sea string y el valor que va a ser nuestro directorio. Damos clic en OK, y ahora sí nos toca ir a expressions, aquí en las conexiones de Excel. Expression, elegiremos la propiedad de Excel File Path y vemos aquí nuestras variables. En este caso la variable va a ser usuario, que es la que acabamos de crear. Una vez desarrollado ya esto, vamos a ejecutar nuestro data flow o crear nuestra tarea de data flow. Renombramos. Es muy importante que esta tarea esté dentro de nuestro contenedor. Ahora hacemos doble clic y nos va a llevar a nuestra pestaña de flujos de datos. Aquí nosotros vamos a configurar lo que queremos hacer dentro, como extraer los datos de un origen de datos de Excel y pasarlos a nuestra base de datos en SQL Server. Una buena práctica es poder hacer la conversión de data utilizando nuestra tarea. Así que vamos a establecer las conexiones. Ya las conexiones ya las hemos hecho anteriormente. Vamos a elegir la tabla, en este caso es la primera. Vamos a verificar nuestras columnas. Ahora vamos a verificar vamos a verificar nuestro destino. El destino en esta parte va a ser la tabla usuarios y vamos a ver el mapeo. Automáticamente se va a conectar con nuestro origen de datos, pero nos va a marcar error. ¿Por qué? Porque los datos no están bien conectados, los datos no concuerdan. Para ello, nosotros vamos a utilizar lo que es Data Conversion. Seleccionamos todos y bueno, vamos a renombrarlos para que sea un poco más fácil. Pero vamos a cambiar el tipo de datos porque Unicode String no se puede convertir de manera correcta. Igual el data type debería ser entero para el ID, la edad, cargo y ciudad deberían ser string. Una vez realizado esto, ya vamos a hacer nuestro mapeo. Ahora, como dije anteriormente, esto se conecta con nuestro origen de datos de Excel, pero debemos conectarlo con nuestros datos ya cambiados. En este caso los datos tienen una C adelante de su nombre. Y damos clic en OK. Y vemos cómo solamente cambia y nos marca error, solamente nos marca una advertencia de que cuando cambiamos puede que algunos datos no estén, puede que se trunque algunos datos, pero la mayoría de las veces sale totalmente correcto. Ahora vamos a crear una nueva variable, productos. Vamos a ponerle de manera de string y la vamos a guardar. Ahora vamos a crear nuestra tarea para leer nuestros archivos de texto plano. La primera parte va a ser limpiar la tabla productos. Actualmente está vacía, pero de todas maneras debemos realizarla. Vamos a escribir nuestro testamento, nuestro query para borrar lo que son los datos de la tabla productos y le damos clic en OK. Ahora continuamos con la misma secuencia parecida a cargar en Excel, pero en este caso vamos a cargar los productos del texto. Unimos nuestro clean productos con nuestro container y vamos a configurarlo. Ahora aquí en las conexiones, en su propiedad, la conexión del Flatfile, vamos a conectar la propiedad, en este caso connection string.
y vamos a poner la variable que acabamos de crear. En este caso es la variable productos. Damos clic en OK, y vamos a configurar nuestro container. Como dijimos, tenemos que poner el nombre del folder, el lugar donde ponemos el folder, no solamente lo que son los productos o ningún tipo de texto, no, solamente el folder. Aquí en Files sí deberíamos poner lo que son los nombres junto con nuestro comodín, o el común denominador junto con nuestro comodín y nuestra extensión, que en este caso es texto. Vamos a lo que son las variables, elegimos las variables que ya hemos creado y nos verificamos que el index sea 0. Una vez que ya tenemos esto creado, vamos ahora sí poner nuestra tarea y entrar a nuestro data flow. Acá ya está configurado. Ponemos nuestro flat file source, donde va a entrar los orígenes de datos. Verificamos nuestros datos. Elegimos ahora sí nuestro nuestro destino. Y vamos a seleccionar la tabla hacia donde va a llegar. En este caso es la tabla productos. Vamos a utilizar lo que es Data Conversion para convertir nuestros datos y evitar errores. Vamos a renombrarlo para hacer una buena práctica. Y al final conectamos todo. Hacemos nuestro mapeo. Vamos a conectar con nuestros datos ya convertidos. Y una vez que ya tenemos todo esto listo, le damos clic en OK. Ahora sí, una vez que ya tenemos esto listo, solamente nos va a aparecer una advertencia de que puede que los datos o al insertar no haya suficiente espacio, pero nosotros sabemos que sí, tenemos el espacio suficiente. Le damos clic en Start y nos va a cargar cada paquetito desde ejecutar script de SQL y nuestro contenedor. Así que va a ir cargando uno por uno, como vemos, se van cargando las tareas y primero se ha cargado los productos, los archivos de texto plano y al final se han cargado los archivos de Excel. Entonces en total me debería estar realizando, porque tenemos 12 filas en cada archivo de productos y 7 filas en cada archivo de usuarios. Entonces nuestros cálculos al final salen correctos y hemos podido recorrer cada directorio, tan solo utilizando un archivo de cada uno, un archivo de Excel y un archivo de texto. Pueden seguirme en mis redes sociales y hacer cualquier feedback respecto a este video. Muchas gracias.